Bueno, es un placer para mí estar acá. Muy buenas tardes en primer lugar. Voy a tratar de ser bastante sintético por el rally ya de presentaciones que ha habido, así nos podemos concentrar. Quiero agradecer primero a la organización, agradecer al gobierno de Chaco, e insisto que es un placer para mí que el cannabis en Chaco esté despegando, se esté poniendo en agenda, y la verdad que este evento es importantísimo para que esto suceda. Yo voy a contar un poco la experiencia de La Rioja y quisiera dar algunos aspectos claves que se tiene que tener en cuenta cuando un proyecto, de acuerdo a la regulación aprobado por el Ministerio de Salud a través de la Ley 27350, o bien en un futuro cercano, cuando se pueda gestionar una licencia entre la agencia regulatoria, qué conceptos claves tenemos que tener en cuenta para poder escalar un proyecto a nivel comercial y tener perspectivas de generar un proyecto sólido, tanto en mercado interno como en mercado externo, y algunos aspectos clave que tienen que ver que para el desarrollo de la industria del cannabis en nuestro país se tiene que tener un enfoque multidisciplinario y tiene que existir un rol del Estado presente para que Argentina se constituya en una de las plataformas de producción de cannabis con valor agregado más importante del mundo. Tenemos todas las capacidades para hacerlo, simplemente hay que hacerlo de manera ordenada y teniendo en cuenta algunos aspectos claves. Yo siempre comento lo siguiente: el cannabis hoy se despierta, y se despierta en un mundo completamente diferente al que fue prohibido. Se despierta en un mundo en donde ya el conocimiento del sistema endocannabinoide, la capacidad de la medicina en lo que es la síntesis, la formulación de nuevos medicamentos, están revolucionando en el aspecto medicinal en los tratamientos de muchísimas personas que ven una enorme mejora de la calidad de vida a partir del uso del cannabis. Y también la industria tiene nuevos y muchísimos métodos para generar productos e incorporar los cannabinoides y hacer uso del cannabis, por ejemplo la fibra, en un montón de industrias nuevas. Por lo tanto, si bien la visión de que se despierta no es tan romántica como el cuento de la Bella Durmiente, porque en realidad nunca se durmió, sino que lo prohibieron, para saber hacia dónde vamos tenemos que entender un poco de dónde venimos. Y siempre cuando yo me refiero al pasado, lo que hay que entender es que el cannabis no se prohibió por el efecto psicoactivo del THC. Se prohibió porque afectaba los intereses económicos de algunas empresas, sobre todo en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, que estaban desarrollando nuevos productos en los cuales el cáñamo principalmente generaba una competencia. Por ejemplo, DuPont con el descubrimiento del nylon sintético, del neoprene, o incluso había un magnate de los periódicos que el papel de diario lo producía a partir de pulpa de pino, en donde el cáñamo también, que se iban extendiendo plantaciones desde México, sobre todo en California, generaba una competencia. Entonces el lobby y el poder de estos empresarios en el Senado de Estados Unidos hizo que lo prohibieran, usando como excusa ¿qué? Usando como excusa el uso irresponsable o el uso del THC como psicoactivo, en donde hicieron un enorme amarillismo, sobre todo diciendo que los cantantes ya de Nueva Orleans era así por consumir cannabis, o sobre los mexicanos, sobre los negros. O sea, utilizaron y crearon un estereotipo que hoy se mantiene hasta nuestros días. Entonces, en la primera mitad del siglo XX veíamos publicaciones como esta, que la marihuana era directamente el asesino de la juventud. Entonces, el problema no fue que prohibieron que se utilizara de manera recreativa el cannabis. El problema es que censuraron la investigación médica. Y esa censura duró muchísimo tiempo, casi 80 años. Por eso digo que hoy es muy importante entender que el cannabis se despierta en un mundo completamente diferente, y el futuro del cannabis, desde el punto de vista del desarrollo industrial, vemos que solamente con 50 países que van regulando, se estiman comercios de más de 20.000 a 30.000 millones de dólares en los próximos 2 o 3 años. Por lo tanto, esto hace que cobre un nuevo interés. Vamos a seguir con la próxima diapositiva. Lo que quiero mencionar rápidamente acá es que el desarrollo de la industria del cannabis tiene una enorme importancia en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene, sobre todo en el interior del país, lo que se llaman las economías regionales. Estas economías regionales, doy el ejemplo de La Rioja, se basan en cultivos agroindustriales como es el olivo, como es el nogal, como es la jojoba, como son
plantas frutales, que básicamente tiene problemas de coyuntura que tienen que ver con que la agricultura moderna ha llevado a todo este tipo de cultivos a la transformación de commodities. Es decir, antes se vivía con pequeñas unidades de superficie, por ejemplo 3 hectáreas de olivo, 5 hectáreas de vid, 2 hectáreas de jojoba, pero lamentablemente, o no lamentablemente, porque es la sinergia que toma la innovación tecnológica, se transformó todo esto en un proceso altamente tecnificado y mecanizado. Es decir, hoy el olivo se produce en súper alta densidad, ya no se plantan plantas a 10, 12 metros de distancia y se hacen todo el laboreo, la cosecha manual, todo se hace mecanizado. Y estos sistemas expulsan a los pequeños productores y hacen que las unidades económicas, ya para vivir del olivo se necesiten 400 hectáreas y no 5 hectáreas. Entonces acá es muy importante porque todo este tipo de economías regionales a través del cannabis pueden volver a cobrar valor. Argentina también necesita el ingreso genuino de dólares a su economía y el cannabis en esto cumple un rol fundamental. También decir que entra perfectamente dentro del concepto de economía del conocimiento, es decir, son industrias sustentables, son industrias altamente rentables, son industrias que incorporan mucha mano de obra y que incorporan mucha innovación tecnológica. Y así asocian otro tipo de movimiento, otro tipo de industria, como es, por ejemplo, el caso del turismo. Pero ahora tenemos que pensar, y esto es lo que yo quiero transmitir, qué tipo de desarrollo industrial queremos en Argentina. Y acá tenemos que básicamente, como toda industria nueva, el rol tiene que tener un Estado presente, porque pueden suceder dos cosas. O que Argentina sea una zona franca para que vengan multinacionales asociadas al cannabis y hagan su negocio y paguen mano de obra a precio convenio y hagan un producto de exportación como la flor, que después sabemos que en la medida que muchos países sigan regulando, el precio de la flor va a caer y también el cannabis va a ser un commodity. Por lo tanto, si no se evoluciona en valor agregado, vamos a estar en un problema. Entonces, configurar una zona franca sin la intervención del Estado no es el modelo que algunos proyectos tenemos en mente. Queremos un rol del Estado presente con el mayor impacto posible en la cadena de valor. Que la Argentina desarrolle cuestiones claves como es, por ejemplo, el caso de evitar un modelo agroexportador primario. Y yo doy un ejemplo rápidamente. Cuando nosotros hablamos de la exportación primaria de granos, América Latina planta prácticamente el 50% de los transgénicos a nivel mundial. Pero cuando vemos las empresas que son dueñas del paquete tecnológico, no hay ninguna empresa que sea ni siquiera latinoamericana. Está Monsanto, está Bayer, que Bayer compró Monsanto, Dana AgroScience, Syngenta, etcétera, etcétera. Y de repente hay todo un proceso asociado que tiene que ver con el pago del royalty de la genética en esta producción primaria y que tiene que ver con el costo de producción asociado en los herbicidas que aplicamos, en los fitosanitarios, y todo eso termina en manos de pocas compañías. Entonces América Latina termina siendo contratista, termina prestando tierra, termina teniendo, como dije, mano de obra a precio convenio, y la verdad que son cultivos realmente de escala donde si no se tienen más de 1000 hectáreas o no son rentables y la mayor parte de esa cadena de valor queda incluso fuera del país. Entonces, como digo, lo primero que tenemos que hacer es pensar en desarrollos propios, desarrollos, por ejemplo, de la genética, y en esto trabajar en 3 aspectos claves, que es, si bien el mercado inmediato va a necesitar la importación de determinadas genéticas que abastezcan la urgencia que va a necesitar, por ejemplo, el nicho medicinal, hay que trabajar en alianzas estratégicas. Esto lo está haciendo La Rioja a través de la Universidad de Chilecito, a través de agrogenética, a través del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, que es desarrollar planes de mejoramiento genético, en donde esos planes de mejoramiento genético, otro eje que tiene es incorporar a los cultivadores que ya vienen trabajando y desarrollando esto de manera informal, de manera clandestina o sin el rigor científico que se necesita para poder inscribir una variedad en un registro del cultivar y mucho más inscribir una variedad en un registro de la propiedad del cultivar. Entonces, la idea de este modelo es no expulsar a los que han trabajado hasta este momento, que son todos los cultivadores, sino reconocer de cierta forma su propiedad intelectual, ponerlos en un plan más ambicioso de lograr una variedad con posibilidad de inscribirse y mucho más, con variedad que pueda registrarse y pueda generar un ingreso a partir de la venta de material vegetal y de genética y que sea reconocida, como digo, la genética del cultivador. No todos los proyectos tienen esa mirada.
Por otro lado, el Estado tiene que desarrollar una plataforma de know-how. ¿Qué quiere decir? No tenemos que traer enlatados, porque cada desarrollo en cada país del cannabis tiene sus particularidades, tiene sus nichos de mercado específicos, la genética que se adapte a esos nichos, su infraestructura, su manejo agronómico, y la verdad que pagarle 15, 20 mil euros a un canadiense, a un colombiano, a un uruguayo o lo que sea, para que venga a la Argentina y en cierta forma aprenda a hacer cannabis en Argentina, no digo que no puedan dar cuestiones que sean clave, pero tenemos que pensar básicamente en desarrollar know-how propio, y eso es un aprendizaje que se adapta a las condiciones tan diversas que tiene Argentina. Los proyectos provinciales y el proyecto nacional sobre todo tiene que generar lo que se llama una plataforma de productos y servicios, tiene que generar un hub de conocimiento en donde creemos lo que se llama un ecosistema de emprendedores. ¿Qué significa? Generar la tierra fértil para que el industrial, el empresario que quiere incursionar en el mundo del cannabis no tenga que pensar en cómo hacerlo, sino que les ofrezcamos todas las herramientas, desde la genética hasta el know-how, y solo piense en producir y no investigar. Argentina ha sufrido enorme cantidad de planes de reconversión de sus cultivos porque justamente el productor tuvo que investigar y el productor no tuvo un organismo, no tuvo un rol central del Estado que le provea las herramientas que necesita para desarrollar la industria. Entonces, de nuevo, esta industria es nueva y es una industria que está basada sobre miles de supuestos que van evolucionando en una dinámica constante del marco regulatorio. Hay miles y millones de formas de hacer cannabis, miles y millones de nichos y productos diferentes. Entonces, tenemos que generar una plataforma, centros de referencia de cannabis en las provincias que puedan brindar esto a los productores. ¿Sí? Y también es importante, voy a pasar a la siguiente diapositiva, lo que mencionaba recién, ¿cuál sería el rol de un centro de referencia de cannabis en un proyecto público? Básicamente, por ejemplo, otro aspecto, lo mencioné hace un ratito, el enfoque multidisciplinario, no solamente atender una problemática como puede ser la problemática de salud pública, que es generar y producir un aceite seguro en la órbita de programas de salud provinciales, sino trabajar en muchos ejes diferentes. Y un tema fundamental es que el desarrollo de la industria tiene que estar basado en la formación académica. La formación académica, todas las universidades tienen que empezar a generar diplomaturas. En el caso de la Universidad de Chilecito, para el próximo año, va a lanzar una diplomatura en cultivo y extracción. ¿Qué significa esto? Justamente de generar un paquete de profesionales que vengan a atender ese nicho de mercado que va rápidamente a generar la ley industrial que está en tratamiento y que no se tenga que importar o la necesidad de importar enlatados, sino que formemos recursos humanos desde la universidad que atiendan el cultivo, que atiendan la extracción. Y de la misma manera, trabajar con las universidades para generar líneas de investigación sobre patologías para poder inscribir especialidades medicinales y para que también a través de la formación y capacitación de médicos, eso lo estamos pensando para la Universidad de La Rioja, generar formación específica en médicos para que esto traccione la industria y la traccione de manera ordenada. Es decir, tenemos que ir generando no solo el nicho de mercado, sino el acompañamiento del mismo, ¿no? Bueno, creación de programas de turismo aparejado a cannabis. La Rioja está trabajando con el Ministerio de Turismo de la provincia para colocar en cada agencia de turismo la posibilidad de, primero, que sea una opción la visita de la granja de cannabis, con merchandising relacionado al mismo, con venta de, por ejemplo, una remera que diga cannabis riojano, es decir, traccionar el turismo a través de esto. Es muy importante generar, cuando existan licencias, una ruta del cannabis, así como existe la ruta del vino, la ruta del adobe. Bueno, y por supuesto, como dije recién, en salud pública, la urgencia de generar básicamente el reemplazo de un mercado negro irregular a un mercado regular y un mercado seguro con control de calidad, en donde tampoco expulsemos a los que realizan este tipo de producción, sino que los incorporemos a través de la capacitación, a través de la asistencia financiera y transformar a los cultivadores en pymes, a los que quieren hacer las cosas serias y pasar realmente a un cultivo o a la provisión legal, darles las herramientas del Estado para que lo puedan hacer, por supuesto en el nicho de mercado que corresponde, porque no todos los nichos se va a poder acceder. No es lo mismo hacer un ingrediente farmacéutico activo que de repente hacer un aceite de amplio espectro, como hablaban anteriormente, para uso veterinario o algún otro tipo de productos. Pero claramente tiene que haber una política de inclusión en ese sentido. Un ejemplo que voy a dar es, por ejemplo, nosotros estamos
con el Consejo Económico Social, tramitando una asignación no reembolsable para incorporar a la cadena de valor del trabajo del cannabis al sector minifundista de la provincia, que son todos aquellos pequeños productores con unidades productivas de 2 hectáreas que ya no viven de la vid y que se ha generado una migración del núcleo familiar a los centros urbanos más poblados en busca de trabajo. La idea es que en vez de agrogenética, que es la que puede hacer una alianza estratégica con laboratorios para producir y entregar un producto de calidad, en vez de hacer el cultivo en las instalaciones agrogenéticas, se pueda tercerizar el cultivo a pequeños productores. Estamos haciendo un proyecto con 26 familias donde se le proveería la genética, se lo asistiría en el know-how, se recogería esa flor y después, con las capacidades mayores que tiene un proyecto público en alianza estratégica con universidades y buscando, digamos, el demandante o el comprador, poder devolverles valor. Pero ¿qué pasa? Incluir a esos pequeños cultivadores, a esos pequeños productores a la cadena de valor. Entonces, ¿cuáles son aspectos que yo considero clave para el desarrollo de la industria del cannabis? Primero hay que entender perfectamente el marco legal. ¿Cuál es el marco legal hoy vigente? ¿Cuál es el marco legal que se viene en el corto plazo? Y qué, como dije recién, nichos de mercado se van a generar a partir de allí. Sabemos que las legislaciones tienen una enorme dinámica. Uruguay avanzó, retrocedió, recalculó, hizo cosas por decreto, volvió para atrás. Colombia le pasa lo mismo y Argentina no es ajena. Yo siempre hago la misma crítica constructiva. Sería muy... lo mejor que podría pasar es que esto naciera de la decisión política de un presidente diciendo: tengo este proyecto en materia de cannabis para salud pública, tengo este proyecto de cannabis en materia de industria, poder reunir a los ministerios y poder armar un programa sólido y concreto de marco regulatorio. Como a veces estas cosas no suceden, en Argentina, ¿qué pasó? Surgió la legislación más a partir de la lucha de madres como Mamá Cultiva que de una decisión política. Entonces, determinados legisladores como Carolina Gailar tomaron esta lucha de las madres y salió una ley que fue la 27350, que fue lo mejor que se pudo hacer. Una ley con muchísimas falencias, pero en definitiva tuvimos ley. A partir de ahí, ¿qué pasó? Cuando uno quería acceder a lo que la ley decía, llegaba a decir: bueno, lo primero que necesito es la planta. Y cuando iba a gestionar a Senasa la importación de una semilla, como nunca lo habían hecho, tenías 1 año y medio de trámite para lograrlo. Entonces, esa desarticulación no es específicamente culpa de los ministerios, no es específicamente culpa, si se quiere, de nadie. Es esto que digo de la falta de decisión política de fondo para la articulación. Entonces, ¿qué pasó? Dependíamos de próceres, como digo yo, dentro de cada ministerio para que esto realmente avance y para que se logre, como lo tenemos a Marcelo Morante, está Gabriel dentro de INASE, que de cierta forma empezaron a resolver todas estas cuestiones, pero en la nueva regulación que se viene en materia industrial, tenemos que hacer un aprendizaje y tenemos que lograr una reglamentación que sea una ley que promueva la industria y no que la fiscalice y que tengamos un montón de problemas como hemos venido teniendo. Quiero insistir en esto y quiero decir que la idea es que veamos el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, y que aprendamos a entender que lo que se ha hecho hasta el momento es un montón, que esto es un avance progresivo y que siempre hay que ir dando pasos hacia adelante y no pasos hacia atrás, porque la Argentina puede llegar a tener un modelo, como digo, muy sólido en materia de producción de cannabis. En lo que es el marco de la 27350, hoy se necesita, como digo, mucha decisión política, porque cada provincia tiene su mirada sobre el cannabis y la gestión de los permisos y la gestión para llegar a un cultivo legal necesitan del compromiso de gobernadores, del compromiso de ministerios. Entonces la decisión política es un tema clave, tanto a nivel nacional como a nivel de provincia. Se necesita una forma jurídica, sabemos que a través de la ley 27350 podemos realizar un cultivo a través de proyectos públicos o público-privados con una previa autorización del Ministerio de Salud, pero tienen que tener una forma jurídica y un convenio de colaboración con INTA o con ISET, ¿no? Se necesita una infraestructura agrogenética. La Rioja utilizó como infraestructura un centro de biotecnología operativo porque consideró que en sus áreas de producto y servicio, investigación y desarrollo, era el lugar
óptimo para desarrollar la cadena de valor de trabajo en la provincia. Obviamente se necesitan alianzas estratégicas porque este enfoque multidisciplinario que se le tiene que dar al desarrollo del cannabis necesita de todos los actores. Y la decisión política permite que provincias como La Rioja tengan un único proyecto. ¿Qué quiere decir? El gobierno lleva la iniciativa y el gobierno, a través de Agrogenética Riojana, que es la empresa del Estado, articula con universidades, articula con muchos otros organismos y tienen un proyecto orientado con un único fin y con un enfoque multidisciplinario. A veces vemos que hay muchas provincias que no avanzan porque hay un proyecto en la universidad, otro en el INTA, otro en otro organismo, otro lo tiene el gobierno y todos están haciendo lo mismo. Entonces es muy importante la decisión política y la articulación de esto como política de Estado. Eso es fundamental. Y por otro lado se necesita básicamente un proyecto. Y en eso quiero hacer hincapié. Si nosotros vamos a desarrollar la industria del cannabis, lo primero que nos van a mostrar son cuadritos como esto. Y nos van a decir, bueno, si vos haces un cultivo de 1 hectárea en exterior, pones 5.000 plantas, vas a cosechar 1.500 kilos de inflorescencia, en el mercado latinoamericano vale 300 kilogramos el kilo de flor, vas a ganar $400.000 por hectárea. Y todos los empresarios dicen, wow, es el oro verde, yo quiero meterme en el cannabis. Todo el mundo se quiere meter en este negocio y no están entendiendo cuáles son realmente los cuellos de botella y cuáles son los pasos que hay que dar para llegar a una flor que valga. Porque hacer cannabis todos podemos hacerlo, es la planta más noble del mundo, cosechar vamos a cosechar. Ahora, que esa flor valga algo y que alguien me la compre del otro lado, depende de un montón de factores que la mayoría desconoce. Por eso es importante, si se va a escalar en un proyecto desde una provincia o desde una inversión privada a partir de la ley, entender perfectamente cómo funciona. Porque hoy se ven estos números y todo el mundo dice yo quiero dejar de hacer vid, dejar de hacer olivo porque el cannabis es 100 veces más rentable. Pero no es para todos. Hay que entender muy bien para meterse en esta industria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las etapas para desarrollar un proyecto? Entender el marco regulatorio vigente, qué se puede hacer, y eso lo tengo en un cuadrito que sigue, qué se puede hacer con la ley actual, qué se va a poder hacer con la ley futura, cuáles son los nichos de mercado que se van a generar de acuerdo al marco regulatorio. Yo tengo que elegir la genética en función específica de ese nicho de mercado, la que me genere, por un lado, mayor rendimiento del cannabinoide que yo voy a vender, por otro lado, la adaptación a mi lugar, y recién de ahí tengo que empezar a entender y adecuar una infraestructura y adecuar un manejo agronómico en función de la genética y el nicho. Porque a mí me han llamado de otras provincias y me dicen, Benjamín, compré el mejor contenedor, lo compré en España para hacer cannabis, me cobraron $500.000, puedo hacer de todo. Le digo, mirá, es el mejor negocio para el que te lo vendió. Yo no creo que con ese contenedor que te vendieron a ese precio puedas hacer nada, porque no entiendo primero qué querés hacer. Y quiero hacer cáñamo. Bueno, el cáñamo no se hace en un contenedor. Entonces, insisto, en la compra de enlatado y las soluciones mágicas en esto no existen. Existe un aprendizaje y existe un entendimiento de marco regulatorio, nichos de mercado, y en función de eso elaborar un proyecto donde pueda entender perfectamente cuáles son los pasos que tengo que seguir. Hay un cuello de botella no menos importante, y lo han estado hablando en 2 charlas esta mañana, que es cómo adecuo yo la trazabilidad, cómo adecuo yo las normas de calidad que van a exigir. De nuevo, no es lo mismo producir un ingrediente farmacéutico activo que producir un aceite de amplio espectro o que producir un aceite para uso veterinario. Cada uno va a tener sus normas. Para producir un ingrediente farmacéutico activo tengo que adaptar buenas prácticas agrícolas, tengo que tener normas GMP internacionales. Entonces hay que entender muy bien, porque que la flor valga o no valga depende justamente de eso, más si vamos a pensar en escalar en un proyecto de exportación. Por otro lado, la parte más importante, hay que formular un proyecto, que no es un tema sencillo, yo tengo algunos modelos, y hay que hacer un estudio de factibilidad, porque después, ¿saben qué pasa? Todo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que pasa en Argentina, la mayoría está basado sobre supuestos, sobre signos de pregunta que hay que validarlos realmente en el campo. Un escalado industrial implica una validación de un proyecto que después puede tomar muchas direcciones distintas. Entonces, como dije recién, entender el marco legal, esto bueno, ya lo han hablado, pero rápidamente, la ley que tenemos hoy vigente es la ley 27350, que es una ley de investigación y de acceso que permite a proyectos autorizados por el Ministerio de Salud, en definitiva, hacer cultivos legales de investigación y en cierta forma
generar un acceso a un producto seguro a través de, en tránsito provincial, colocar un aceite con control de calidad a disposición de los pacientes. Luego está en tratamiento una ley industrial que ya va a permitir, a través de la creación de la agencia regulatoria, el ARICAME, va a permitir la entrega de licencias para la explotación no solo del cannabis medicinal, sino del industrial, tanto para mercado interno en los nichos que ya vamos a ver y también para mercado externo. Entonces, hablemos de los nichos de mercado. Cuando hablan de qué productos se van a poder vender, todo el mundo habla también, yo voy a hacer hectáreas y hectáreas, hablo más que todo a nivel proyectos, no a nivel cultivadores, pero hablan de plantar miles de hectáreas y que van a vender caña, que van a vender, van a meter el CBD en la cerveza, el CBD en el vino, el CBD en esto, el CBD en otro. Y la verdad que eso va a tardar bastantes años. Yo tuve la posibilidad de hablar con un industrial que se dedica a la producción textil y me dijo, no, Benjamín, yo no quiero hacer fibra de cáñamo, yo quiero hacer aceite para uso, por ejemplo, veterinario. ¿Por qué no querés hacer fibra de cáñamo? Porque la fibra de cáñamo implica que yo compre una maquinaria que no es la misma que para procesar ni lana de oveja ni de algodón, es súper cara, tengo que hacer un estudio de mercado, ver cuántos géneros me genera esa máquina, cuántas prendas voy a hacer, si el mercado me lo va a tomar, desarrollar una marca, imponer una marca. Entonces recién de acá a 5 o 10 años yo voy a estar diciendo quién produce cáñamo para poder comprarlo. Entonces no funciona, no es que mañana va a estar abarrotada la demanda de productos a base de cannabinoides o que van a salir todo el mundo a comprar. Los nichos que va a permitir la ley son nichos muy específicos. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, producir genética. Por supuesto, producir plantas, inscribir plantas y vender plantas va a ser un muy buen negocio, porque todo el mundo va a querer plantar y nadie sabe para qué. Entonces, la planta sí es un negocio, pero de nuevo, esto está muy montado sobre supuestos, pero estos nichos son factibles para la regulación a corto plazo. Producir un ingrediente farmacéutico activo. En Argentina todavía no se produce, como relatamos esta mañana, el caso del laboratorio Aleph, que tiene una formulación que es el Combupidiol, compran un extracto de alta pureza de CBD al 99%, en Suiza lo importan en un laboratorio autorizado para formulación de medicamentos, lo diluyen y sacan el Combupidiol. Argentina no produce todavía ingrediente farmacéutico activo. La idea es que Argentina en esto tiene un enorme potencial de poder producir estos ingredientes, no solo para abastecer a laboratorios que hoy le importan, sino para poder exportar, que en el mundo hay un movimiento muy grande a partir de lo que son los API o los IFA, ¿no? La producción de un aceite a granel o la producción de un aceite fraccionado y la producción de una flor. Pero acá tenemos que diferenciar, bueno, esto no se ve muy bien porque es mucha información, pero bueno, tratando de desintegrar el marco regulatorio vigente, uno tiene que decir, bueno, ¿quién es el órgano que regula, por ejemplo, si se tiene que generar un nicho de mercado que es la venta de un aceite a nivel nacional? El ANMAT. El ANMAT solamente permite la inscripción de un producto con cannabis como especialidad medicinal. Y la especialidad medicinal, si uno lo va a hacer en Argentina y lo va a escribir como tal, necesita lo que se llama estudio de fases, salvo que se importe a través del anexo 5, bueno, todo un tema de desarrollo muy largo de hablar, pero que se importe, o que otra posibilidad es que se haga un similar. Pero para que exista un producto de cannabis en tránsito nacional, solamente puede venir como una inscripción como especialidad medicinal, las cuales utilizan como ingrediente el ingrediente farmacéutico activo, que es un polvo liofilizado, un extracto de alta pureza. Entonces, como dije, Argentina no los produce, pero para tránsito nacional solamente eso es lo que se permite. Y en tránsito nacional vamos a poder tener también, por ejemplo, si inscribimos los cultivares, representar cultivares o desarrollar cultivares y vender genética dentro del país. Y entonces, en tránsito provincial, ¿qué podemos hacer? Según la regulación de los ministerios provinciales y según su ley de magistrales, en donde asumen los ministerios de salud lo que es el control de calidad, sí se pueden meter otro tipo de productos, como son el CB10 que va a presentar Jujuy en las farmacias en diciembre, que anunció, o que proyectos provinciales generen un aceite de amplio espectro con control de calidad y puedan tener, como dije, tránsito provincial. Después, algo importante es que salió recientemente una nueva categoría por parte de ANMAT, que es un cannabidiol con un límite de hasta 0.2%
de THC para uso cosmético, no autorizado para ingerir ni autorizado para uso medicinal y solamente autorizado, creo, para uso adulto. Esa es una categoría que no soluciona el problema de acceso digamos, a un aceite de amplio espectro en tránsito nacional. Y bueno, se está trabajando y estamos esperando que sí se cree una categoría, como se ha creado en otros países, que permita colocar este tipo de productos en tránsito nacional. Pero vuelvo a decir, es importante entender perfectamente cuáles son los nichos de mercado y en función de eso definir o redefinir nuestros proyectos. Entonces, el segundo paso, una vez que yo elijo el nicho de mercado, es la obtención de la genética. La obtención de la genética, como sabemos, tenemos una enorme popurrí en Argentina de lo que se ha venido haciendo en cierta forma obligadamente en la clandestinidad. Hay productos muy interesantes, pero a todos les falta el rigor científico de pasar por un proceso de inscripción en INASE, para lo cual, de nuevo, Agrogenética, en su rol del Estado presente, intenta utilizar algunas de estas genéticas interesantes que hay en el país para incorporarla a planes de fitomejoramiento y terminar en una variedad posible de ser inscripta. Por ahora, vuelvo a decir, dependemos mucho si se genera rápidamente un nicho de mercado para producir ingredientes farmacéuticos activos por una cuestión simplemente de rendimiento de cannabinoides. Dependemos de importar básicamente genéticas que ya tienen un grado de avance en ese sentido. Entonces, bueno, estos son ejemplos de variedades cultivares que ha importado Agrogenética Riojana y que se hacen ese tipo de proyecciones después para entender básicamente según los perfiles de cannabinoides hacia dónde se tiene que ir. Pero todo esto, de nuevo, al final se tiene que sintetizar en un proyecto o un plan de negocio o lo que se llama un proyecto de inversión, que tiene un montón de aristas y que cada una de estas aristas, en el caso del cannabis, la mayoría son supuestos. Tenemos un análisis del entorno, aspectos institucionales y jurídicos, cuál es el marco regulatorio, hay que hacer un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio ambiental, estudio económico-financiero, evaluaciones económicas financieras, análisis de sensibilidad, análisis de riesgo, qué pasa si el precio sube, si el precio baja, si cosecho más o si cosecho menos, y todo eso es un enorme trabajo que se hace en función de básicamente el escenario que yo tengo en mi lugar. Por ejemplo, en La Rioja. En La Rioja, una vez que yo elegí el nicho de mercado, elegí la genética y empecé a desarrollar ese proceso, se hablen una multiplicidad de escenarios. ¿Qué pasa si el que quiere invertir es una persona que viene por primera vez a La Rioja, que sabe hacer cannabis? ¿Y qué tiene que hacer? Hacer la perforación inicial, hacer un cerco perimetral, hacer el sistema de riego, todo desde cero. Ese es un escenario de una inversión inicial 1. ¿Qué pasa si el que invierte es un empresario que ya tiene olivos o tiene vid y simplemente quiere ampliar su producción? La inversión inicial es otra. Y a partir de ahí se va diversificando en un montón de escenarios que son estudios muy complejos que hay que llevarlos adelante para que, de nuevo, para que el desarrollo de la industria sea ordenada. Y los proyectos de inversión no solamente tienen que ver con la producción primaria del cultivo, hay que hacer los planes y proyectos de inversión de tipo secundario, que es la industrialización del producto, o de tipo terciario, que son, por ejemplo, los programas de turismo. Entonces, para terminar y no extenderme demasiado, se hacen este tipo de análisis que resultan de, no sé, 500 planillas de Excel, se resumen esto: yo voy a hacer una inversión X en pesos, yo voy a tener una incidencia de costos que, de nuevo, todo eso hay que validarlo y después de validarlo poder llevar adelante o modificarlo de acuerdo a la experiencia en el lugar y me va a dar, en definitiva, esa utilidad en pesos, utilidad en dólares que yo quiero, que yo quiero tener. Estas son unas fotos del cultivo hoy en Agrogenética Riojana, que básicamente lo que estamos haciendo es empezando por la punta del ovillo, que es caracterizar variedades, elegir un nicho de mercado, en función del nicho de mercado elegir una genética y esa genética empezar a trabajarla en distintos modelos de infraestructura y modelos agronómicos que se ajusten a lo que nosotros queremos, porque también va a depender de la normativa y del marco o las exigencias de normas y trazabilidad que tengamos. No es lo mismo, de nuevo, las normas que te van a pedir para un IFA que lo que vas a tener de un Ministerio de Salud provincial para un aceite de amplio espectro. Pero lo que quiero decir que menos es más. ¿En qué sentido? Nosotros ahí tenemos un cultivo de prácticamente 5.000 plantas ya en invernadero,
que si ustedes lo ven no es yo no estoy viendo ahí que tenga la última tecnología en maceta, que tenga luces LED colgadas, no hay una infraestructura cara. ¿Por qué? Porque la infraestructura va a surgir justamente del nicho de mercado que yo elije y de las normas que me exige. Entonces no se trata de comprar enlatados y hacer súper desarrollo, sino se trata de ser objetivo, de caracterizar, de entender un poco el comportamiento de la planta, qué variedad se va a adaptar mejor, cuál es el nicho que me lo va a requerir e ir creciendo en ese modelo. ¿Para qué? De nuevo, para que podamos ser una plataforma de productos y servicios orientado a la generación de un ecosistema de emprendedores y que le interese desarrollarse en el cannabis, podamos decirle, no, ojo, que comprar un contenedor de tal lugar no te sirve para nada, lo que te sirve es lo que nosotros hemos hecho, que es caracterizar, validar y entender según el marco regulatorio y según el nicho de mercado hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, traté de sintetizar bastante porque ya están agotados de tanta charla, pero quería dejar un poco estos conceptos que entiendo yo que tenemos que buscar en lo que es el desarrollo federal y lo que es el mayor impacto de la cadena de valor del cannabis en Argentina. Así que muchísimas gracias.